trabajo que voy a presentar evalúa la factibilidad de que el Perú alcance la meta de una brecha cero en desnutrición crónica infantil, urbana y rural en el año 2021. Para ello voy a analizar las tendencias de desnutrición crónica nacional, urbana y rural en los últimos 6 años y he construido elasticidades para medir la sensibilidad de la desnutrición a una serie de variables económicas importantes para ver qué resultados habría en el impacto de mover 2 determinantes particulares seleccionados de la desnutrición y a partir de eso proyectar posibilidades hacia adelante y ver crear escenarios razonables para alcanzar la meta al bicentenario. Esta es la situación de la desnutrición nacional, urbana y rural al 2014. Si lo comparamos con apenas hace 6 años atrás, veremos que han habido mejoras importantes. Sin embargo, apenas hace 6 años también la desnutrición crónica infantil rural estaba casi a niveles tan serios como los de Asia del Sur y África subsahariana. Definitivamente han habido mejoras muy importantes en solo 6 años, lo cual nos muestra que hay algún espacio para tener optimismo acerca de la posibilidad de mejorar situaciones complicadas, pero los mismos 6 años que han pasado entre el 2008 al 2014 son los que tenemos hacia adelante, el 2021, y los retos son más grandes también. A pesar de que la desnutrición crónica infantil nacional ha venido disminuyendo, la brecha, es decir, la distancia entre la desnutrición crónica rural y urbana, se ha mantenido en alrededor de 20% desde los inicios de la década. La meta que yo propongo es reducir esa brecha a 0 al 2021, no en un nivel 0 de desnutrición total, que es lo que todos quisiéramos conseguir, pero poco realista de conseguir en solamente 6 años, ¿no? Entonces sería más o menos una situación como esta. A partir de imaginar un escenario en el que la desnutrición crónica infantil urbana no empeore desde ahora hasta el 2021, una reducción sostenida de la DCI rural conseguiría empatar esa brecha y hacerla 0 en los próximos 6 años. Lo que hice para empezar fue revisar muy rápidamente los determinantes de la DCI en general, a partir de estudios hechos para varios países del mundo. Los determinantes están ubicados más o menos como este cuadro los presenta. Las causas inmediatas tienen que ver con ingesta alimenticia y con estado de salud, presencia de infecciones y esas cosas. Y determinantes más básicos y tal vez fundamentales tienen que ver con pobreza, entorno sociocultural, etc. Ya que estamos hablando sobre determinantes, los estudios hechos, particularmente los 2 últimos para el caso peruano, muestran la importancia de la educación de la madre como un factor que aliviaría la situación. Los programas sociales no han sido encontrados como muy potentes al momento de luchar contra desnutrición. Sin embargo, ya que este proyecto bicentenario busca un diálogo entre la comunidad académica y los hacedores de política, tal vez al margen de la importancia relativa de los determinantes mencionados, por lo menos para echar a andar el debate, voy a hablar un poquito sobre espacios para actuación del Estado y en particular sobre los programas sociales tal cual se están manejando ahora, particularmente el PAN. Todos estamos más o menos de acuerdo en que los determinantes básicos, pobreza, en particular ingreso de las personas, son los que finalmente harían la consecución de la meta sostenible en el tiempo,
pero digamos con la mente en un periodo corto de tiempo hacia el 2021 voy a concentrarme solamente en los factores de corto plazo. Analizo la situación de los programas sociales, el del PAN en particular, para ver cómo se ha estado manejando la situación hasta ahora. Hay una identificación clara ya mencionada por Enrique acerca de los problemas de eficacia que hay en los programas sociales. Entonces, ¿qué pasaría si es que esos programas sociales mejoraran en su manejo? Y finalmente hago una ligazón con el impacto que tiene o tendría la pobreza extrema en su componente. Bueno, hay varios mecanismos por los cuales la pobreza extrema afectaría a la desnutrición crónica infantil y cómo esas dos cosas, pobreza y desnutrición, se relacionan o se relacionarían en el periodo de tiempo que tenemos hacia adelante. La metodología que utilicé para ver la sensibilidad de la DCI urbana y rural a los gastos del PAN es bastante sencilla y simplemente consiste en la construcción de una elasticidad. Para esto, desde el 2008 al 2014, calculé la variación porcentual de la desnutrición por año y también la variación porcentual del presupuesto PAN. Lo que encuentro es que en promedio, en los últimos 8 años, la desnutrición crónica infantil ha caído en 10.5% y la variación porcentual anual del PAN ha sido un incremento de 10% por año también. Utilicé promedios geométricos sobre todo para lidiar mejor con las variaciones amplias que hay en los presupuestos del PAN. Si ustedes se fijan, hay desembolsos, crecimientos enormes de un año al otro en el presupuesto y también disminuciones bien grandes de un año a otro. Entonces, el promedio geométrico permite lidiar un poquito mejor con estas situaciones. A partir de de la división de esas dos variaciones porcentuales, calculo una elasticidad gasto de la DCI de menos 1.08, ¿no? Esta es una elasticidad casi unitaria que muestra que la DCI no es particularmente sensible a alteraciones del gasto en el PAN, pero que no invalida el poder paliativo de los programas sociales que potencialmente pueden ser un instrumento útil de acción en el corto plazo. Con este cálculo de elasticidad puedo crear un escenario posible a futuro. Lo que les había comentado hace un rato era hacer el supuesto de mantener la DCI urbana constante y más bien reducir la DCI rural constantemente hasta el 2021 en alrededor de 3 puntos porcentuales por año, que es más o menos tal cual ha venido pasando hasta ahora. El promedio desde el 2008 hasta ahora anual de reducción de la DCI ha sido 2.7 y sería 3 puntos porcentuales, 4 en un par de años, 2016 y 2017, y entonces la brecha terminaría reduciéndose a 0. Con la elasticidad puedo calcular qué incremento anual del PAN sería necesario para conseguir ese objetivo y encuentro que el PAN tendría que incrementarse en alrededor de 17% promedio anual, que es el promedio de la columna 5. Es un incremento paulatino de 10%, 14%, hasta 25%. Y entonces la consecución de la meta, alcanzar brecha cero al 2021, costaría casi 21.400 millones. Para poner este número en contexto, por año esto significaría alrededor de 8.000 millones de soles, que es el doble de lo que el PAN ha tenido como presupuesto en su año más generoso, que fue el año pasado. Entonces, no suena... es bastante optimista imaginar que habrían desembolsos de esos tamaños para conseguir una meta semejante.
Sin embargo, si consideramos los problemas de infiltración y en general de manejo de los programas sociales, podremos mirar que ese monto se reduciría considerablemente. He tomado esta tabla para la definición de problemas de eficiencia en los programas sociales que ha trabajado Enrique Vázquez. Él resalta dos problemas fundamentales, el de subcobertura y el de filtración o infiltración. El primero consiste en que personas que forman parte de la población objetivo no reciben el beneficio, y el problema de infiltración, más bien el problema de infiltración consiste en que personas que no forman parte de la población objetivo terminan recibiendo el beneficio. Por consideraciones prácticas que puedo explicar más durante la ronda de debate, me he concentrado solamente en problemas de infiltración, y utilizando los datos de Enrique desde el 2008 al 2012 también, para 4 programas sociales relacionados a nutrición, encuentro que el porcentaje de filtración anual es 49%. Entonces, a partir de eso, estoy simplemente hablando de un coeficiente de eficiencia de la diferencia, ¿no? de 0.51, por ejemplo. Los montos cambian bastante si es que consideramos ahora que habría un ahorro de 51% en el presupuesto si es que el problema de la infiltración se resolviera completamente. Lo que he hecho para calcular estos cuadros es simplemente coger del presupuesto del 2015 cuánto sería el 0.51 necesario con el problema de infiltración resuelto, y entonces aplicar las tasas de crecimiento que ya había calculado antes para conseguir la reducción de la DCI rural suficiente para llevar la brecha a reducirla sostenidamente hasta llevarla a 0 en el 2021. Entonces, si se fijan, si es que el problema de la infiltración se resolviera completamente, alcanzar la meta ya no costaría 21.000 millones, sino bastante menos de 3.000, que es una disminución enorme. Y también que pone de manifiesto la tremenda cantidad de recursos perdidos. Otra cosa importante también a resaltar en este cuadro es que hay una ventaja ventaja compuesta año por año al reducir sostenidamente desnutrición de esta manera, ¿no? Un ahorro del 51% en el 2017 sería, sobre ese ahorro se volvería a ahorrar otro 51%, y así, entonces eso es lo que explica por qué el monto suficiente de dinero para cerrar la brecha sería bastante bajo, resolviendo el problema por completo. Sin embargo, asumir que la infiltración se va a resolver también en 6 años es demasiado optimista, y entonces he presentado un par de columnas más con otros coeficientes de eficiencia arbitrarios, asumiendo que alguno de ellos puede estar relativamente cercano a un coeficiente, a un nivel de infiltración óptimo, por decirlo así, o razonable en el periodo de tiempo que tenemos. En cualquier caso, aún con un coeficiente de eficiencia de 0.85, estaríamos hablando de que el monto inicial de 21.000 millones se reduciría a poco más de la tercera parte. Entonces, los ahorros de recursos conseguibles a partir de una mejor política de focalización son patentes, ¿no? en cálculos de este tipo. También miré las dinámicas que afectarían la desnutrición crónica infantil y la brecha de DCI rural-urbana a partir de la relación con la pobreza extrema, y calculé
realicé un ejercicio muy parecido para calcular una elasticidad de DCI con pobreza extrema. El combate a la pobreza extrema hay varios mecanismos por los cuales se relaciona con la desnutrición crónica infantil. La primera y más obvia es la parte del componente alimentario, pero también la reducción de la pobreza ya traería incorporados, aunque imperfectamente, mejoras en los ingresos de los jefes de hogar, mejoras tal vez en los niveles de educación, mayor acceso a empleo, en fin. Entonces, estas elasticidades podrían estar incorporando, aunque imperfectamente, factores de más largo plazo. Lo que encuentro haciendo el mismo ejercicio, ¿no? Esto es otra vez variación porcentual anual en promedio para la DCI nacional, y en cuanto ha variado la pobreza extrema también nacional, y encuentro que la elasticidad en general es de 0.73. Si comparan con la elasticidad que les presenté hace un rato, la desnutrición crónica infantil es más reacia a moverse por efectos de reducción de la pobreza extrema que por incrementos del PAN. Mismo ejercicio y mismas tablas para la pobreza extrema urbana y DCI urbana, y pobreza extrema rural y DCI rural, muestran elasticidades como las que aparecen aquí. No sorprendentemente, la elasticidad por pobreza extrema rural y DCI rural es la más baja de todas, ¿no? La DCI rural es bastante reacia a reducirse por una cantidad de factores asociados con prácticas, manejo de alimentos, incluso factores socioculturales, más allá de solamente un nivel de ingesta más bajo de alimentos. Bueno, no voy a ir demasiado sobre esto, pero calculando o asumiendo una meta de reducción de la pobreza extrema al 2021 de la mitad, asumiendo que eso se conseguiría, he creado escenarios aquí para ver qué sucedería con la brecha DCI rural-urbana a partir de eso. Lo que encuentro es, si se fijan solamente en la última columna de la tabla, que la brecha se reduciría, solamente esto es a partir de efectos de reducción de la pobreza extrema, la brecha se reduciría de 17, bueno, casi 20% en el 2016 a 14% en el 2021. O sea, solamente con mejoramientos de la pobreza extrema no se consigue la meta, ¿no? Y naturalmente porque hay evoluciones diferentes de la pobreza extrema rural y urbana incorporadas aquí. Sin embargo, y este es el cuadro con el que terminó estos cálculos, si consideráramos conjuntamente reducciones de la pobreza extrema y además mejoramientos en el manejo de programas sociales, conseguiríamos un cierre de la brecha incluso antes del 2021, no demasiado antes, pero digamos, la brecha se cerraría y no a un nivel de 8%, que es el escenario inicial que yo planteé, sino alrededor de 5%, que significaría un resultado mejor, con menos recursos, pero significa entonces una acción combinada contra pobreza extrema también. Entonces, reflexiones finales, la consecución de la meta de cierre de la brecha DCI rural-urbana solamente a través de programas sociales es poco factible, implica una cantidad enorme de recursos, poco posible de que suceda, de que sean desembolsados, pero con un mejoramiento en el manejo de los recursos públicos y unas mejoras en la eficacia de los programas, el ahorro sería tremendo y la meta de pronto aparece más razonable, ¿no? El escenario más costo efectivo para alcanzar entonces la reducción o el cierre de la brecha consistiría en apuntar acciones simultáneas de lucha contra la pobreza y reducción también de problemas de eficacia, específicamente problemas de infiltración
en programas sociales. Las recomendaciones de política, bueno, caen por su propio peso. Definitivamente hace falta mejorar la eficacia en los programas sociales, mejorar también el uso de los recursos del presupuesto PAN. Y aunque no lo hemos conversado ahora, definitivamente ir más allá del aspecto alimentario, ¿no? Hay una serie de factores de largo plazo que se pueden echar a andar desde ahora, particularmente componentes de educación y de capacitación de madres, y nuevamente patrones culturales que tal vez durante discusión podemos conversar un poco más. Y definitivamente hace falta mejoramiento de situación económica de habitantes rurales, ¿no? A través de políticas de empleo o simplemente una economía más sana y fortalecida. Gracias.